Ok, ok, bueno, fíjense, nos habíamos quedado aquí, ¿no? O sea, yo compro el bono en 95,3525, me van a pagar 100 al final dentro de 91 días. Entonces yo calculo el rendimiento de esta manera. Lo que me van a pagar, que es 100 entre lo que yo pagué, 95,3525, resto uno y lo multiplico por 360 días entre 91. ¿Eh? Y en ese caso, el bono rinde 19,20. ¿Eh? La segunda, la segunda condición es que supongamos que transcurren 30 días, ¿ok? Después que ya yo compré y el rendimiento ahora se cayó y es 12%. Entonces, supongamos que yo lo quiero vender y entonces yo quiero calcular a qué precio lo debería vender si el rendimiento es 12. ¿Ok? Entonces, invierto un poco la fórmula y calculo el precio dividiendo el valor final entre uno más la tasa por el tiempo. Entonces, uno más 12%, que es lo que yo, este, lo que están pagando en este momento en el mercado por este bono. Como han transcurrido 30 días, al bono le quedan 61 días. ¿Ok? Y en base 30,360, ese bono debería tener un precio de 98,007187193727 ¿Ok? Yo en clase les comenté que yo ponía tantos decimales porque uno no sabe cuánto es el valor nominal de esto, ¿no? Esto puede valer $1.000.000, ¿ok? Por lo cual, si yo tengo este numerero, entonces yo sé que el bono vale 980.071,87. ¿Ok? Y así sucesivamente. Si el bono no valiese 1.000.000, sino que valiese 10 millones, 100 millones, aquí me daría cuál es el precio. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo compré ese bono a 95,3525 y lo vendí en 98,0071, etcétera, etcétera, entonces yo quiero saber cuánto me rindió en esos 30 días. ¿Ok? Entonces pongo el precio que yo recibí, que fue ¿ok? Y el precio al cual yo compré, que fue y lo multiplico por 360 entre 30 y eso me dice que el instrumento me rindió a mí de verdad 33,41%. Entonces, esto explica un poco la situación de que cuando la tasa de interés se cae, ¿ok? El que tiene el bono puede ganar mucho si compra cuando la tasa de interés es alta y vende cuando la tasa de interés es baja. Y de hecho, fíjense que yo compré con una expectativa de ganar 19,28 y terminé ganando 33,41. ¿Ok? Y así es como normalmente se hace dinero en los mercados de renta fija, comprando tasas altas y vendiendo tasas bajas. ¿Ok? Ok, la fórmula del cero cupón también me sirve para calcular la tasa efectiva de interés, ¿ok? En cualquier operación. ¿Ok? De hecho, supongamos que un banco me presta a mí a 90 días un monto de $100.000, ¿ok? A una tasa del 20%, ¿ok? Anual. Y yo quiero saber, primero, cuánto me va a entregar, ¿ok? Y segundo, cuánto es lo que de verdad estoy pagando yo en interés. ¿Ok? Entonces, el banquero siempre me va a prestar como si fuese un descuento, o sea que él me va a prestar $100.000 descontados al 20% en 90 días, por lo cual él me va a entregar no 100.000, sino 95.000. ¿Ok? Entonces, como yo sé cuánto recibí yo y cuánto debo pagar, que son 100.000, entonces calculo con la fórmula del cero cupón 100.000 entre 95.000 menos uno y lo multiplico por 360 entre 90 y eso me dice que yo no pagué 20%, sino que pagué 21,05%. ¿Ok? Y obviamente, mientras el plazo sea menor, la tasa es mayor. ¿Ok? Y mientras la tasa de descuento sea mayor, ¿ok? La tasa efectiva será mucho mayor. ¿Ok? Eso para que más o menos lo entiendan. ¿Ok? Ok, también el cero cupón me permite calcular
rendimientos de bonos de instrumentos que tengan un solo cupón. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver un instrumento de corto plazo que tiene un solo cupón. ¿Ok? Supongamos que tenemos una letra de corto plazo que compramos a valor nominal, ¿ok? Que vence dentro de 180 días y que me paga 20% en base 30 entre 60. ¿Ok? Entonces yo quiero saber cuánto rinde eso. Entonces, en primer lugar, yo tengo que calcular cuánto es el valor final que yo voy a recibir, porque no voy a recibir 100, sino que voy a recibir 100 más unos intereses. Entonces, el valor final sería el valor nominal, que es 100, por uno más la tasa, que es 20%, la tasa de cupón, por el plazo, que son 180 días en base a 360. Entonces, eso significa que yo dentro de 180 días recibo 110% de lo que estoy pagando. ¿Ok? Si yo quiero calcular el rendimiento de eso, yo tomo el 110, lo divido entre el 100, le resto 1 y lo multiplico por 360 entre 180, que es el plazo de la operación. Y si lo hago, eso me dice que a mí eso me rinde 20%, que es la misma tasa del... ¿Ok? El segundo caso es que supongamos que yo no pago 100%, sino que pago el 95% del valor nominal. O sea que si este bono vale 1 millón, yo estoy pagando 950.000 dólares. ¿Ok? Si yo hago eso, entonces el cálculo del rendimiento sería este: 100 entre 95 menos 1 por 360 entre 180. Y eso me dice que ese bono rinde 31,58. ¿Ok? Y si yo en lugar de pagar un 95% por el bono, pago 105, o sea que si el bono vale 1 millón, yo estoy pagando 150.000 dólares. ¿Ok? Por supuesto, voy a recibir 110.000 dólares, por lo cual voy a recibir algo más que 150.000. ¿Ok? Sin embargo, el rendimiento me da esto: 110 entre 105 menos 1 por 360 entre 180, y eso significa que el rendimiento ahora es 9,52%. Entonces, esto me sirve para ilustrar una cosa que va a ser casi que una ley tautológica en bonos, es que cuando yo pago 100%, el rendimiento es exactamente el cupón del bono. ¿Ok? Cuando yo pago menos que el 100, cuando yo pago descuento, el rendimiento siempre va a ser mayor que el cupón del bono. Y cuando yo pago prima, es decir, un precio mayor al valor nominal, el rendimiento va a ser menor que el cupón. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está resumido aquí. Cuando el precio es 100, el rendimiento y el cupón son iguales. Cuando el precio es menor que 100, el rendimiento será mayor que el cupón. Cuando el precio es mayor que 100, el rendimiento será menor que el cupón. ¿Ok? Entonces, ahí pasamos a los bonos de largo plazo. ¿Ok? Los bonos de largo plazo normalmente son bonos con cupones. ¿Ok? Ojo con esto: los bonos de corto plazo normalmente son bonos cero cupón. ¿Ok? Sin embargo, hay bonos cero cupón con cupón, pero hay bonos de corto plazo con cupones. ¿Ok? Y normalmente los bonos de largo plazo, las notas y los bonos, son, son instrumentos con cupones. Sin embargo, hay cero cupones que maduran en más de 2 años o en más de 10 años, por lo cual hay bonos y notas que son cero. No son la mayoría, pero existen. ¿Ok? Estamos. Entonces, en este caso, un bono con cupones siempre tiene tres tasas de interés. La del cupón, que es la tasa nominal, que es lo que él promete que paga. ¿Ok? La del rendimiento corriente, que es lo que efectivamente paga. ¿Ok? Porque yo pagué un precio y estoy recibiendo unos intereses con relación a ese precio pagado. Eso se llama rendimiento corriente, ¿ok? Que sería el rendimiento efectivo. Y si yo me quedo hasta el vencimiento, entonces ese bono tiene un tercer rendimiento que se le llama rendimiento del vencimiento, que es la tasa de todos los flujos del bono, ¿ok? Si nosotros nos quedamos hasta el último día con el bono. Y eso corresponde a lo que
en finanzas se llama tasa interna de retorno. ¿Ok? Entonces, esas son las tres tasas del... ¿Ok? Entonces, nosotros hicimos tres ejemplos en clase, ¿no? Supongamos que tenemos un bono con una maduración dentro de 5 años, o sea que sería prácticamente una nota, ¿ok? Y ese bono tiene unos cupones de intereses al 12% anual, pagadero semestral, ¿ok? Paga valor nominal al vencimiento. Nosotros dijimos que eso se llamaba bullet o balloon en inglés, ¿ok? Y como estamos suponiendo que el precio es 100, me piden que lo analice, ¿no? Entonces, yo aquí pudiera decir que la fecha de emisión fue el día 20 de febrero del 2026 y el bono va a vencer el 20 de febrero del 2031, o sea, 5 años después. El cupón es 12% anual pagadero semestral y la condición de amortización es bullet, ¿ok? O sea, a vencimiento. ¿Ok? Entonces, si yo construyo el cronograma de pagos de este bono, sería una cosa así. En el momento cero, yo pago 100. Acuérdense que el precio es 100. ¿Ok? Y a partir de allí yo recibo 10 pagos de intereses equivalentes al 6%. Así como se calculan los intereses. ¿Ok? Obviamente, como el bono es bullet, a mí me van a devolver los 100 del valor nominal en el vencimiento, por lo cual yo recibo 100 de capital y 6 de intereses en el último pago. ¿Ok? O sea, este es el cronograma de pagos de ese bono con cupones. ¿Ok? Ahora, dijimos que ese bono tiene tres tasas, ¿no? La primera tasa es la del cupón, que corresponde al 12% anual pagadero semestral. ¿Ok? Hay una segunda tasa que se llama rendimiento corriente, que relaciona el cupón con el precio que yo pagué. Como yo pagué 100, ¿ok? Entonces yo estoy recibiendo $12 anuales por cada $100 que yo pagué, por lo cual el rendimiento corriente es 12%. O sea, estoy recibiendo 12% sobre 100 que yo pagué, eso me da 12% de rendimiento corriente. ¿Ok? Y si yo calculo la tasa interna de retorno de los flujos que están aquí, ¿ok? Eso me da 12%. ¿Ok? Ojo con esto, si ustedes ponen esto en sus calculadoras y sus calculadoras son financieras, la calculadora les va a decir que esto rinde 6. Pero ustedes saben que los flujos que están colocando aquí son semestrales, ¿no? Por lo cual 6% semestral es 12% anual. Fíjense que no es en tasa de interés compuesto, es en tasa de interés simple. ¿Ok? Si también lo meten en Excel y le piden que les calcule la tasa interna de retorno, les va a decir 6, porque Excel va a suponer que estos flujos son anuales. Ustedes son los que saben que estos flujos son semestrales. ¿Ok? Entonces multiplican 6 por 2, 12. Eso da la tasa interna de retorno. ¿Ok? Entonces, esa es la tasa interna de retorno. Entonces, para analizar mejor esto, yo voy a descontar cada uno de los flujos a la tasa interna de retorno, o sea, el 12%. Y bueno, eso me da estos valores que están aquí. Y fíjense que si yo sumo todos estos valores, eso me da 100, que es exactamente lo mismo que yo pagué. Si yo recibo exactamente lo mismo que yo pagué, entonces el valor presente neto de eso es cero, por lo cual yo desconté a la tasa interna de retorno. Entonces la tasa interna de retorno es la misma tasa, o sea, la tasa de rendimiento del vencimiento es la misma tasa del cupón porque el precio es 100. ¿Ok? Ok, yo puedo profundizar aún más el análisis, ¿no? Y lo profundizo multiplicando cada uno de estos flujos descontados a la tasa interna de retorno por el periodo en el cual se presenta. O sea, multiplico 56604 por 1, eso me da 56604. Multiplico 534 por 2, eso me da 10,68. Multiplico C 50377 por 3, eso me da 15,1138. Y así sucesivamente.
Y eso me da 700, la sumatoria me da 780,1692. Entonces, yo ahí puedo calcular el elemento que se llama duración. ¿Ok? Y la duración es la sumatoria del flujo descontado de caja por N entre el periodo de pago por la sumatoria de los flujos de cada vez. ¿Ok? Si yo hago eso, entonces eso sería el 780,1692, ¿ok? Dividido por 2, que es el número de pagos en un año, por 100. ¿Ok? Y eso me daría la duración. ¿Ok? Una vez que tengo la duración, si yo divido la duración por uno más la tasa de rendimiento del vencimiento entre el número de pagos en un año, entonces tengo una cosa que se llama duración ajustada. Vamos a calcularla. Si la calculo, la primera duración me da 3,9008. Eso significa que teóricamente yo recupero la inversión en 3,9008 años. ¿Ok? Teóricamente. ¿Ok? Y si yo tomo ese valor y lo descuento un semestre, ¿ok? Entonces eso me da 3,68%. ¿Ok? Y eso sería el riesgo de precios de este. ¿Ok? Estamos. Así es como se calcula tanto la duración como la duración ajustada. La duración entonces significa el periodo de recuperación promedio de la inversión. ¿Ok? Y la duración ajustada significa el riesgo de precios del bono. ¿Ok? Entonces, si suponemos que esto es verdad, se supone que el bono debería recuperar la inversión en 3,9008 años. ¿Ok? Y además se supone que el riesgo de precio es 3,68, lo que significa que si el rendimiento cae al 11%, o sea, pierde 1%, el precio debería subir 3,68, por lo cual el precio debería ser 103,68. Y si el rendimiento, en lugar de caer, sube 1%, entonces el precio debería bajar 3,68 y el precio debería ser 96,3. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si eso es cierto. ¿Ok? Bueno, primero, hay una relación entre duración y duración ajustada, ¿no? De hecho, si el precio es mayor, ¿ok? La duración debería crecer en la misma proporción y la duración ajustada también, ¿no? Porque mientras el precio sea mayor, hay mayor riesgo y hay más plazo para recuperar y más riesgo. ¿Ok? Si el precio es menor, hay menos plazo para recuperar y menos riesgo. Si el cupón es mayor, ¿ok? La duración va en sentido inverso. Mayor cupón, más rápido recuperas. ¿Ok? Mayor cupón, menos riesgo. ¿Ok? Y la maduración también tiene una relación directa. Mientras más largo el plazo, más tardo yo en recuperar y mayor riesgo tengo. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, entonces vamos a probar un poco a ver qué pasa si la tasa de rendimiento cambia al 13%. Si la tasa de rendimiento cambiase al 13%, yo calculo los flujos de caja descontados al 13% y me dan estos valores. ¿Ok? Cuando yo sumo, eso me dice que la sumatoria da 96,4056. O sea que si yo pagase 96,4056, que es lo que estoy viendo aquí, ¿ok? El rendimiento a vencimiento de este bono es 13%. ¿Ok? Fíjense que no es 96,32, que es lo que habíamos estimado de acuerdo al riesgo de tasas. ¿Ok? 96,32. ¿Ok? Resulta que es 96,4056. ¿Ok? Y bueno, y si el rendimiento fuese 11, ¿ok? Estos serían los descontados y esto sería el valor presente de los descontados, por lo cual este sería el precio. Entonces, el precio que garantiza que a mí el bono me rinda 11 es 103,7688. Y fíjense que de nuevo no es el precio,
que me da la duración ajustada. Pero la duración ajustada me dice que debería ser 103,68. ¿Ok? Entonces, aquí hay un pequeño error, ¿ok? Que ya vamos a explicar. ¿Ok? ¿Estamos? Sin embargo, vamos a tratar de resumir un poco. Fíjense, si el precio es 100, el cupón es 12, el rendimiento corriente es 12 y el rendimiento del vencimiento es 12. O sea, que cuando el precio es 100, el cupón y los rendimientos son iguales. ¿Ok? Yo recupero en 3,9008 y tengo un riesgo de 3,68%. ¿Ok? Cuando el precio se cae a 96,4056, el rendimiento sube al 13. ¿Ok? Y aquí pasa una cosa curiosa, ¿no? El cupón es 12, el rendimiento corriente es un poco más que el cupón y el rendimiento de vencimiento es un poco más que el rendimiento corriente. ¿Ok? Sin embargo, como el precio se cayó, yo recupero más rápido y tengo menos riesgo de precio que cuando el precio es 100. ¿Ok? Ratificando un poco lo que dijimos antes, ¿no? Si el precio se cae, recupero más rápido y el riesgo es menor. ¿Ok? Y si yo quiero que el bono me rinda 11, el precio debería ser 103,7688. Y si yo calculo el rendimiento corriente con eso, entonces me dice que el cupón es 12, el rendimiento corriente es 11,56 y el rendimiento del vencimiento es 11. Fíjense que el cupón es mayor que el rendimiento corriente y el rendimiento corriente es mayor que el rendimiento del vencimiento. ¿Ok? Y como yo estoy pagando 103,7688, que es más que 100, entonces la duración aumenta, me tardo más en recuperar la inversión y el riesgo de precio también aumenta. ¿Ok? O sea, pasa a ser 3,71 los. ¿Ok? Sin embargo, yo les comenté que estos no son valores muy exactos, sino que son aproximados, ¿no? ¿Ok? Y eso ocurre porque si yo consiguiera la verdadera función del bono, si yo pudiera conseguir la función matemática que explica el bono relacionando precio con tasa de rendimiento del vencimiento, entonces yo encontraría que el bono tiene una función convexa. Y lo que yo calculo cuando calculo la duración ajustada es la primera derivada en un punto. Entonces, claro, cuando yo supongo que la tasa de interés sube 1%, ¿eh? Ya va. Ay, esto como que yo no le hice la cosa. Cuando yo supongo que la tasa de interés sube 1%, vamos a jugar un poquito con este gráfico. ¿Eh? Cuando yo supongo que la tasa de interés sube 1%, supongamos que, ah, ya va. Bueno, vamos a tratar de hacer una línea más derecha. Ok, vamos a borrar por aquí. Vamos a tratar de hacer una línea más derecha. Pues supongamos que ese es 1% más. ¿Ok? Entonces resulta que cuando yo calculo con la duración ajustada, yo estoy en la tangente, que es esta línea que está aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea. Eh, Así que no tengo la manera de hacerlo más grande. Fíjense, si yo lo pudiera hacer más grande, ustedes verían que hay una diferencia entre el verdadero precio, que es el que está en la función, y el precio que me da la duración ajustada, que es la primera derivada. Y lo mismo ocurre cuando el rendimiento se cae. Cuando el rendimiento se cae, ¿va? Quito yo esto.
Y como que me metí en camisa de 11 varas. Vamos a ver. Bueno, esto, ya regresé. Oh, fíjense, este, si yo, por ejemplo, aquí hay manera de poner líneas, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo hiciese, vamos a tratar de hacer aquí también una línea, ahí está la línea. ¿Ok? O sea, si yo calculo cuando la tasa cae 1%, ¿ok? El precio, de acuerdo a la duración ajustada, siempre el precio me va a dar menor que el verdadero precio, que es el que está en la función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función del bono es convexa. ¿Ok? Por eso se le llama convexidad del bono. ¿Ok? Entonces, la función del bono es convexa y por eso no es exactamente la duración ajustada del riesgo de precio, sino que puede ser un valor un poquito menor o un poquito mayor. ¿Ok? Obviamente, en la medida en la que yo me alejo del 100%, la primera derivada se parece más a la función. ¿Ok? Por lo cual termina siendo un buen indicador del riesgo de precio la duración. ¿Ok? Esa es la razón de lo que estamos explicando. ¿Ok? Estamos. ¿Ok? A ver, ahorita para volver a la cosa esta. Ok, vamos a ver. Fíjense, este, la duración es la que también me permite hacer un cero cupón equivalente. ¿Ok? O sea, si yo quiero conseguir el cero cupón equivalente del primer bono, tomo la duración, ¿ok? Y calculo un cero cupón arrancando en cero, ¿ok? Que venciendo en el periodo de la recuperación, y ese cero cupón sería equivalente al primer bono. ¿Ok? ¿Cómo calculo yo ese precio? Por la fórmula del cero cupón, pero usando tasas de interés compuestas. O sea, yo dividiría el 100, que es el valor final del cero cupón, entre uno más el rendimiento del vencimiento elevado a la duración. Si yo hago eso, entonces sería 100 entre uno más 0,12. Parece que el primer bono rendía 12 y que la primera duración es 3,9008, ¿no? Por lo cual yo debería pagar hoy 64,27031488 por ese bono, con la condición de que dentro de 3,9008 años me paguen 100. ¿Ok? Y ese sería el cero cupón equivalente. Ahora, ese cero cupón equivalente es el que me sirve para estimar las tasas de rendimiento. ¿Ok? Perdón, las curvas de rendimiento. ¿Ok? Vamos a borrar esto, a ver si se puede. Entonces, si yo quiero calcular la curva de rendimiento, lo que voy a hacer es colocar en el eje de las X las duraciones, ¿ok? Y luego colocar en el eje de las Y, ¿ok? Los rendimientos, ¿ok? Y voy a poder conseguirme una curva de rendimiento, ¿no? Y de hecho, ocurre que cuando la tasa de interés de corto plazo es más baja que la de largo plazo, entonces yo tengo una curva de rendimiento positiva. ¿Ok? Que esa es la curva que normalmente se presenta con mucha más frecuencia en los mercados. ¿Ok? Si ocurre que la tasa del corto plazo y la tasa del largo plazo, ¿ok? Son exactamente igual, ¿ok? Entonces yo estoy en presencia de lo que se llama una curva de rendimiento plana.
que tiene más o menos esta forma, en la cual por un bono de largo plazo que tiene una duración mayor, ¿eh? Yo obtengo el mismo rendimiento que por un bono de corto plazo, que es el que tiene duración menos. ¿Ok? Y luego, si ocurre el caso extraño, pero posible, de que en el corto plazo la tasa de interés sea mayor que en el largo plazo, entonces yo tengo una curva de rendimientos invertida como que tenga esta forma, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo construyo curvas de rendimiento, lo que hago es convertir todos los bonos en cero cupón y con las diferentes duraciones establecer la estructura que tiene esa función de tasas de interés. ¿Ok? Y luego vimos al final de clase los bonos que tienen amortizaciones distintas. ¿Ok? El primero de ellos fue un bono de amortización periódica que recupera en los semestres 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Muy parecido al del primer caso, ¿ok? Pero no exactamente el mismo del primer caso. ¿Ok? Y en ese caso, ¿ok? ¿Cómo se llama? La, la, el cronograma de pago sería este que vamos a ver. A ver, a ver, dígame, señorita Catherine, ¿qué está preguntando? No, profe, que no sé si soy yo nada más, pero la pantalla se me quedó pegada en la curva donde se quedó lo de la convexidad. Eso probablemente, vamos a hacer una cosa, vamos a volverla a cargar porque de repente es eso. Ya. Claro, como yo estaba dibujando, probablemente eso Ah, como ahora sí se ve, ahora sí se así, ve. ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, el primer caso que nosotros vimos fue un bono que amortizaba en los semestres 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, en ese caso, este sería el cronograma de pagos, ¿no? Yo pago 100 al inicio, recibo 6 de intereses hasta el semestre 6, pero en el semestre 6 yo recibo el primer pago de capital, que son $20. ¿Ok? Acuérdense que son 5 pagos para rescatar los 100 de valor nominal. Entonces yo recibo aquí 26, aquí 24,8, aquí 23,6, aquí 22,4 y aquí 21,2. ¿Ok? Porque claro, el capital está disminuyendo. Eso me da otros flujos de caja descontados y también me da otros flujos de caja descontados por M. Entonces, fíjense, lo curioso es que el precio sigue siendo 100 porque estoy descontando el 12%, ¿ok? Y estoy recibiendo 12% anual, ¿ok? Por lo cual el rendimiento del vencimiento sigue siendo 12. Pero sin embargo, como yo tengo estas nuevas relaciones, la duración es mucho menor. O sea, yo no recupero en 3,9008, sino que recupero en 3,2724. ¿Ok? Y de la misma manera el riesgo de precio disminuye. ¿Por qué? Porque me están anticipando pagos de capital. ¿Ok? Y el siguiente caso es un bono en el cual el... Ya va. Ya, que no vaya a ser que esto me vuelva esa broma y no les pueda... O sea, no puedan ver ustedes la lámina. ¿Está bien? Ok, creo que sí. Ok. El siguiente caso es que me anticipa aún más los pagos de capital. En lugar de pagarme 6, 7, 8, 9 y 10, me paga 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ok? Y en ese caso, este es el programa de pagos. ¿Ok? Y fíjense que la duración disminuyó y el riesgo también disminuyó. ¿Ok? O sea que si yo anticipo pagos de capital, ¿ok? Recupero más rápido, ¿ok? Y tengo menos riesgo de precio. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual normalmente el banquero siempre va a pedir que ustedes le paguen capital e intereses en cada pago. ¿Ok? Porque cuando él hace eso, él está reduciendo el periodo de recuperación del préstamo y está reduciendo el riesgo. ¿Ok? Esa es la razón. ¿Ok? Entonces, por ahorita estamos viendo que si partimos de que el bono de bullet tiene un riesgo X, ¿ok? Resulta que el bono con prima tiene más riesgo, el bono con descuento tiene menos riesgo, el bono que tiene amortizaciones más lejanas tiene menos riesgo.
el bono que tiene amortizaciones más cercanas tiene todavía menos riesgo. ¿Ok? O sea que el riesgo va de manera decreciente. ¿Ok? Y el último caso que nosotros estudiamos era el bono de tasa variable, ¿ok? Que no es un instrumento de renta variable, es un instrumento de renta fija de tasa variable. ¿Ok? Estamos, o sea que la tasa no es la que determina la variabilidad del- de, de la renta, sino que el bono puede ser de tasa fija, perdón, de renta fija de tasa fija y también de renta fija de tasa variable. ¿Ok? Entonces, en este caso, este bono recalcula los intereses cada semestre. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que nosotros compramos un bono de esto y hay el compromiso de reajustar la tasa cada semestre, ¿no? Y el primer cupón es al 12% para parecerlo mucho a los bonos que hemos venido estudiando. Entonces, fíjense, si es así, yo sé que el primer semestre voy a recibir 6, o sea, 12% anual, pagadero semestral, ¿no? Pero yo no sé cuánto voy a recibir en los siguientes semestres. Y como el bono es bullet, porque eso fue lo que me dijeron, ¿ok? Entonces yo sé que al final yo voy a recibir el 100% más una cuota de interés que tampoco conozco, ¿ok? Entonces fíjense, este bono tiene mucha incertidumbre, tiene alta incertidumbre, ¿ok? Pero como yo sé que cada semestre me van a recalcular la tasa y la tasa se va a parecer a la tasa del mercado, entonces el precio va a volver a ser 100, ¿ok? Por lo cual este bono tiene alta incertidumbre y bajo riesgo. Entonces este bono es el que me explica casi a gritos que riesgo e incertidumbre son dos cosas completamente distintas. ¿Ok? El riesgo y la incertidumbre son dos cosas completamente distintas. ¿Ok? ¿Estamos? Y este bono tiene menos riesgo que un bono que me pague capital los semestres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los meses, todos los semestres va a regresar a valer 100%. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo podemos concluir esto? Bueno, primero que los bonos son contratos a tiempo determinado con flujos previsibles. Esos flujos previsibles son previsibles en términos de tiempo y a veces monetarios. ¿Ok? Los precios y los rendimientos se mueven siempre en sentido inverso. ¿Ok? Y si los cupones son fijos, podemos afirmar que cuando el precio es 100, las tres tasas son iguales. Cuando el precio es mayor que 100, el cupón es mayor que el rendimiento corriente y el rendimiento corriente es mayor que el rendimiento del vencimiento. Cuando el precio es menor que 100, el cupón es menor que el rendimiento corriente y menor que el rendimiento del vencimiento. Y la duración ajustada van en sentido directo con el plazo de maduración y en sentido inverso con la tasa de rendimiento. ¿Ok? Entonces, esa es la materia que va para el parcial. ¿Ok? Entonces, no sé, si ustedes tienen dudas, yo les mando otro link para que lo hagamos y si no, bueno, cerramos esto y nos vamos. Ustedes me dicen, ok, en el caso de Gabriel, dice que gracias. Ok, Kaminski también dice lo mismo. Catherine y Graciela dicen lo mismo o no.